Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Reflejando el carácter de Cristo en el sufrimiento. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este pasaje se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, dirigida a los cristianos dispersos por Asia Menor. Pedro escribe en un contexto de sufrimiento y persecución, animando a los creyentes a mantener su fe y conducta cristiana a pesar de las advertencias. La primera epístola de Pedro aborda temas de esperanza, santidad, sufrimiento y la conducta cristiana en un mundo hostil. Pedro destaca el sufrimiento de Cristo como un modelo a seguir. En los versículos anteriores, específicamente desde el capítulo 2, versículo 18, Pedro se dirige a los siervos, instándolos a someterse a sus amos, incluso a los que son duros e injustos. En este contexto introduce el sufrimiento de Cristo, no solo como Redentor, sino también como ejemplo supremo de cómo los cristianos deben vivir y enfrentar el sufrimiento. La llamada es clara. Seguir a Cristo incluye aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Cristo sufrió de manera injusta y no respondió con maldad, sino que confió en Dios. Esta es la esencia del ejemplo que Pedro quiere que sigamos. El sufrimiento de Cristo no solo nos redime, sino que también nos enseña cómo vivir. Entender este contexto histórico y literario es crucial para captar la profundidad y el propósito del mensaje de Pedro. Reflexionar sobre Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos lleva a considerar el llamado al sufrimiento como parte integral de la vida cristiana. Pedro no solo habla de un sufrimiento redentor, sino de un sufrimiento ejemplar. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también vivió una vida de obediencia y sufrimiento, mostrándonos cómo debemos vivir. Este ejemplo divino desafía nuestras nociones de comodidad y justicia. Nos llama a abrazar el sufrimiento como parte del seguimiento de Cristo. La palabra ejemplo en griego es upugamos, que se refiere a una copia para ser seguida, como los trazos de una letra para ser reproducida por los estudiantes. Así, el sufrimiento de Cristo es una pauta que debemos seguir, no solo admirar. Esto nos lleva a cuestionar nuestra disposición a sufrir por la causa de Cristo y a reconsiderar nuestras reacciones ante la injusticia y el dolor. Cristo sufrió sin pecado, sin engaño en su boca, sin represalias. Este es un estándar elevado que se nos llama a imitar. Significa responder al mal con bien, a la injusticia con paciencia, confiando en que Dios es justo juez. Aplicar este versículo a nuestras vidas significa más que simplemente soportar el sufrimiento. Implica vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. En primer lugar, debemos aceptar que el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Esto puede manifestarse en diversas formas: persecución por la fe, injusticias laborales, problemas familiares, entre otros. La clave es cómo respondemos a estas situaciones. Debemos adoptar la actitud de Cristo, quien sufrió sin desquite, confiando en Dios. Esto significa rechazar la tentación de vengarnos o responder con ira. En cambio, debemos buscar maneras de mostrar amor, paciencia y gracia incluso en medio del dolor. Esto no es fácil, pero es el camino que Cristo nos ha mostrado. Además, debemos usar nuestras experiencias de sufrimiento para crecer en fe y carácter. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo o una señal de abandono divino, debemos verlo como una oportunidad para depender más de Dios, para crecer en humildad y para ser testigos de su gracia. Compartir nuestras experiencias y cómo Dios nos ha sostenido puede ser un proceso de testimonio para otros. Finalmente, debemos recordar que nuestro sufrimiento no es en vano. Así como el sufrimiento de Cristo llevó a la redención, nuestro sufrimiento, cuando es vivido en obediencia y fe,
puede tener un impacto redentor en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos observan. Nuestra fidelidad en el sufrimiento puede ser una luz que guía a otros a Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento son profundas y multifacéticas. En primer lugar, hay una transformación personal. Al imitar a Cristo somos conformados a su imagen. Este proceso de santificación puede ser doloroso, pero es esencial para nuestra madurez espiritual. A través del sufrimiento, aprendemos a confiar más en Dios, a depender menos de nuestras propias fuerzas y a crecer en virtudes como la paciencia, la humildad y el amor. Además, nuestra disposición a sufrir por la causa de Cristo puede tener un impacto evangelístico. El mundo observa cómo respondemos al sufrimiento. Cuando respondemos con gracia y fe, testificamos del poder transformador del Evangelio. Esto puede abrir puertas para compartir nuestra fe y llevar a otros a Cristo. Sin embargo, hay también consecuencias negativas si no seguimos el ejemplo de Cristo. Si respondemos al sufrimiento con amargura, represalia o desesperanza, no solo dañamos nuestro testimonio, sino que también nos alejamos de la comunión con Dios. El sufrimiento mal manejado puede llevar a la incredulidad y al endurecimiento del corazón. Es crucial, por lo tanto, buscar la gracia de Dios para responder correctamente al sufrimiento. Pedro nos advierte que seguir a Cristo no es un camino fácil. El sufrimiento es parte del paquete. Es importante estar preparados para las pruebas y no sorprendernos cuando vengan. Jesús mismo advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero también les aseguró su paz y victoria. Una de las advertencias más importantes es no caer en la desesperación o el desánimo. El sufrimiento puede ser abrumador y si no estamos firmes en nuestra fe, podemos ceder al miedo, la duda y la desesperanza. Es vital mantener nuestra mirada en Cristo, quien ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. También debemos estar atentos a la tentación de buscar venganza. El sufrimiento puede provocar en nosotros un deseo de justicia inmediata, pero debemos recordar que la venganza pertenece al Señor. Nuestra respuesta debe ser siempre de amor y perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. Otra advertencia crucial es no permitir que el sufrimiento nos aleje de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que el sufrimiento es un signo de abandono divino. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y que Él lo usa para nuestro bien y su gloria. Debemos confiar en su bondad y propósito, incluso cuando no entendamos completamente las circunstancias. El enemigo utiliza el sufrimiento como una herramienta para intentar desviarnos del camino de Cristo. Una de las trampas más comunes es la duda. Satanás puede susurrar mentiras, sugiriendo que Dios no nos ama o que nos ha abandonado. Es crucial combatir estas mentiras con la verdad de la Escritura, recordando que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Otra trampa es la amargura. El dolor y la injusticia pueden llevarnos a resentirnos, no solo con las personas que nos causan daño, sino también con Dios. La amargura es un veneno que contamina nuestra alma y nuestra relación con Dios y los demás. Debemos pedir a Dios que sane nuestros corazones y nos dé la capacidad de perdonar así como Él nos ha perdonado. El aislamiento es otra trampa. El sufrimiento puede hacernos sentir solos y tentarnos a alejarnos de la fe. Sin embargo, es precisamente en estos momentos que necesitamos más el apoyo y la oración. No debemos permitir que el enemigo nos aísle, sino buscar la comunión y el consuelo de Cristo. Finalmente, la desesperación es una trampa peligrosa. El sufrimiento prolongado puede llevarnos a perder la esperanza, pero debemos recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Cristo, quien ha vencido al mundo y nos ha prometido un futuro glorioso con Él. En medio del dolor, debemos aferrarnos a la esperanza viva que tenemos en Jesús. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. Eso significa aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida cristiana. Nos asegura que aunque enfrentemos aflicciones, Él ha vencido al mundo y nos da su paz. Jesús nos anima a perseverar, recordándonos que Él está con nosotros siempre, incluso en nuestros momentos más oscuros. Jesús también nos enseña que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin más elevado.
Él nos promete descanso y consuelo cuando llevamos nuestras cargas a Él. Nos invita a aprender de Él, quien es manso y humilde de corazón, y a encontrar en Él nuestra fortaleza y esperanza. Además, Jesús nos muestra que hay propósito en el sufrimiento. Él mismo, a través de su sufrimiento y muerte en la cruz, trajo salvación y redención a la humanidad. Nuestro sufrimiento, cuando se lleva a los pies de Cristo, puede ser usado por Dios para su gloria y nuestro bien. Jesús nos recuerda que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Jesús también nos da la promesa de su presencia constante. En el Salmo capítulo 23, versículo 4, nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Esta promesa nos da consuelo y valor para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que no estamos solos. Finalmente, Jesús nos asegura una esperanza futura. Nos promete que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que se ama a manifestar con nosotros. Nos anima a mantener nuestra mirada en lo eterno, recordando que nuestro sufrimiento es temporal y que hay una gloria eterna que nos espera. Aplicar el ejemplo de Cristo a nuestra vida diaria implica vivir con la certeza de que aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia, no es en la totalidad de ella. Dios no desea que vivamos en constante sufrimiento. Al contrario, su deseo es que experimentemos su gozo, paz y esperanza en medio de nuestras pruebas. En Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él desea que vivamos en su gozo completo, incluso en medio del sufrimiento. Asimismo, en Filipenses 4:7 se nos promete la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En la vida cotidiana esto significa buscar activamente el gozo y la paz que vienen de Dios, independientemente de nuestras circunstancias. Significa practicar la gratitud, incluso en medio de las dificultades, y confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Además, significa estar dispuestos a llevar nuestras cargas a Jesús y permitir que Él nos dé descanso. Vivir en la realidad del ejemplo de Cristo también implica ser testigos de su gracia en nuestras vidas. Cuando respondemos al sufrimiento con fe y esperanza, mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. Nuestras vidas pueden ser un testimonio vivo de que aunque pasamos por pruebas, podemos experimentar el gozo y la paz de Dios. Oremos. Señor Jesús, te agradezco por ser mi ejemplo perfecto en todo, especialmente en el sufrimiento. Reconozco que me has llamado a seguir tus pisadas, a vivir una vida que refleje tu amor, gracia y obediencia, incluso en medio del dolor y la injusticia. Padre, ayúdame a aceptar el sufrimiento como parte de mi llamado como cristiano, pero también a recordar que tú no deseas que viva en constante sufrimiento. Enséñame a confiar en ti en todo momento, sabiendo que tienes un propósito en cada prueba que enfrento. Llena mi corazón de tu gozo, paz y esperanza, y ayúdame a llevar mis cargas a tus pies. Dame la fortaleza para no caer en la trampa de la desesperación, la amargura o el aislamiento. Llena mi corazón de tu paz y esperanza, recordándome que nunca me dejarás ni me abandonarás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.